Sintoniza siempre la libertad, luces, colores y pura claridad. Viento Sur te brinda la magia entera, el ritmo despide cualquier barrera. Viento Sur. El aire que te llama, te abraza, te envuelve con su trama. Desde Natales hasta el cielo azul, Radio Viento Sur siempre a full. Por Viento Sur estamos presentando Conectándonos. Así estamos conectándonos siempre a través de la 93.1 FM Viento Sur. De lunes a viernes los acompañamos desde las 8:30 de la mañana hasta las 13 horas. Lo habíamos comentado durante nuestra programación que íbamos a tener una invitada durante esta mañana, este espacio del Hospital Augusto Esmamburgo, y usted ya lo puede ver en pantalla y le vamos a dar la cordial bienvenida a la pediatra doctora Paz Quiñones. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto de poder saludarle, que esté aquí en los estudios de la Radio Viento Sur. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien. Qué bueno. Bueno, hoy día vamos a conversar de un tema que es bastante interesante y bueno, y importante también para los papás, para los papitos, ¿cierto? Y es con respecto a lo que es la enfermedad respiratoria, esta campaña de vacunación también, que ya está llevando adelante el Hospital Augusto Esmamburgo. Así que, bueno, para comentar o para comenzar, doctora, ¿qué podía comentarnos con respecto a la situación de las enfermedades respiratorias en cuanto a los niños y niñas que están llegando al hospital local? En el hospital hemos visto, como decían, un incremento importante de la cantidad de niños y niñas que están con enfermedades respiratorias y, bueno, la mayoría de estos casos en realidad corresponden a resfrío común. Cabe destacar que esto está pasando a nivel nacional y que los grupos más afectados son los niños de 5 a 14 años, seguido por el grupo de 1 a 4 años. Ok. ¿Y qué tipo de virus y cuadros respiratorios se están viendo con mayor frecuencia en esta temporada? Sí, importante igual, antes de ¿Sí? hablar de los virus, saber qué es lo que es un virus, ¿ya? Un virus es un agente infeccioso pequeño, que es un organismo no vivo y que lo que hace es que invade las células y genera síntomas que pueden ser tanto respiratorios como gastrointestinales, que en el fondo pueden ser tos, mocos, diarrea, etcétera, ¿ya? Y es importante mencionar que los virus en realidad no necesitan tratamiento porque el cuerpo los expulsa de forma espontánea, solamente con su propia inmunidad. Y a diferencia de las bacterias, que uno va a necesitar en el fondo tratamiento antibiótico o algunas otras cosas, los virus en realidad solamente necesitan lo que es tratamiento sintomático. Es decir, si el paciente tiene fiebre, uno le da paracetamol y ibuprofeno. Si tiene tos, uno le da miel, etc. Así que eso. Efectivamente tenemos como hartos virus en este momento y el que está más aumentado en este momento es la influenza tipo A, que tanto en Natales como en Chile en general hay un 35,2% de este virus dando vueltas en la población, especialmente infantil. El segundo virus que está también dando vueltas es el rinovirus, que da resfrío común, y después ya tenemos los clásicos virus para influenza, metaneumovirus y adenovirus. Y los otros, que serían BRS, COVID, ya en realidad casi no se están viendo. Ah, mire. Oye, uno puede, o la comunidad puede pensar que ya pasamos el invierno y ya no pasa nada. Dije, no, ya en mayo, junio, julio, que la temporada de invierno, que donde más se resfría la gente, ya no hay que cuidarse tanto. Pero no es así, ¿cierto, doctora? Efectivamente, uno en general piensa eso, que en la campaña de invierno es donde hay más virus. Claro. Y bueno, los virus también tienen como esta forma media estacional. Hay algunos que son más en invierno, otros que incluso son más en verano. Y lo que llama la atención de este año es que efectivamente eso no ha pasado tanto, no se ha cumplido tanto en el fondo la campaña de invierno, que se quede solamente en invierno, sino que hemos visto este patrón bimodal, es decir, entre los meses de lo que son mayo a julio tuvimos un pic alto de hartos virus respiratorios, ahí disminuyó importantemente y ahora volvimos a aumentar desde octubre más o menos, y de hecho este segundo pic está siendo más alto incluso que el de la campaña de invierno, entonces es algo que en general no habíamos visto otros años. Y que bueno, lo hemos podido explicar por distintas cosas. Una de ellas es que la campaña de vacunación de influenza partió muy temprano, en marzo. Y otra de las opciones es que ya nos estamos contagiando con otros virus que en el fondo han mutado y que no tenemos inmunidad contra eso en este momento. Claro, ahí como usted dice que esto van mutando tipos, me recuerdo muy bien en la época de pandemia, como iban mutando, ¿cierto?, del COVID, ¿cierto?, como que se hacían más fuertes o no, o algo parecido. Lo mismo pasa con el resfrío, los virus.
Claro, no con todos. ¿Ya? La influenza en general es un virus que, al igual que el COVID, muta mucho. Ujú. No es que se haga más fuerte, sino que en el fondo es más difícil para el sistema inmune, o sea, las defensas, identificarlo. Entonces uno se contagia y se contagia con todos los síntomas, porque una proteína del virus cambió o alguna cosa de la capa externa en el fondo. Y por eso también uno o el Ministerio de Salud hace vacunas todos los años, porque en el fondo cambia tanto Claro. que las vacunas no duran más de 6 meses. Entonces, por eso es importante vacunarse todos los años contra la influenza. Oye, y hablando ahí de cifras, ¿cómo está la comparación con el año 2024, ¿cierto? En cuanto a los casos graves y de los cuadros respiratorios. Claro, en relación al 2024, como había mencionado antes, hubo un pic muy importante de campaña de invierno. O sea, en invierno estuvo full, todos los virus se mezclaron entre ellos. Pero este año tenemos esta como campaña bimodal y este segundo pic no pasó en el fondo el año pasado y vemos que la transmisión de influenza y la influenza en general ha aumentado 11 veces en comparación a noviembre del año pasado. O sea, ya tenemos 11 veces más influenza que previamente. Ujú. En cuanto a la gravedad, en realidad no se ha mencionado que sea más grave que otros años, pero sí harto contagio. Correcto. Oye, bueno, yo leí hace un par de semanas atrás que salió un artículo en el diario regional con respecto a las mismas cifras, pero lo que sí, ahí usted me corrijo, lo reafirma usted, doctora, no hubo casos de fallecidos, que en comparación con años anteriores, cierto que eran otras cifras que habían personas fallecidas o niños fallecidos por los cuadros respiratorios. Sí, yo creo que eso es en respecto al virus sincicial. Ah, ya, correcto. Ajá. Y qué bueno que lo menciona porque es algo muy importante a mencionar. En realidad, efectivamente, el virus sincicial es un virus que afecta harto a niños menores de 2 años y que genera poca inmunidad también. Es decir, uno se contagia y como que al sistema inmune se le olvida que se contagió, entonces uno se puede contagiar muchas veces. Ujú. Pero de nuevo, esto es solo para niños menores de 2 años. Correcto. Y desde hace 2 años ya partió en el fondo el Nirsevimab, que es esta vacuna, en el fondo anticuerpo monoclonal, que se le da a los recién nacidos. Es una campaña, al igual que la campaña de la influenza, del COVID, la campaña del Nirsevimab, que se le da a recién nacidos y genera inmunidad también para esta población. Y lo que se ha visto es que no hubo mortalidad en el grupo de menores de 2 años en Chile. Ujú. Y eso es algo que se ha mencionado a nivel nacional como a nivel internacional. O sea, somos un ejemplo como país por esta campaña que se realizó del BRS. Así Oye, que, sí. muy buena cosa. Oye, ahí lo que usted menciona, en cuanto a Chile, a las campañas de vacunación, ahí salió un poco del tema, y lo vimos también en pandemia. Chile estaba muy bien en ese sentido, muy responsable y adelantado también en ese sentido. Sí, también lo hablaba antes, que en el fondo Chile es un ejemplo en realidad de país en cuanto a las vacunas. Tenemos programas súper buenos, muy completos, tenemos muchísimas vacunas y también la población chilena es población que se vacuna harto, o sea, hay pocas personas que son antivacunas en general, así que eso también tenemos que en el fondo validarlo y felicitar a la gente en realidad porque igual cumplen todos los programas de vacunación. Y eso nos ha ayudado muchísimo a disminuir las infecciones respiratorias, muchísimo a disminuir la mortalidad en niños. Y en el fondo ya no se ven muchas de los virus y bacterias que habían antes. Sarampión, por ejemplo, ya no lo tenemos, rubiola, todas esas cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un brote de sarampión en este momento porque hay mucha gente antivacuna y han muerto niños por esto mismo. En Chile eso no se ha visto. Bueno, volviendo al tema, doctora, bueno, ¿y qué medidas preventivas ahí usted puede adoptar las familias, tanto en el hogar, en el colegio, en los jardines infantiles, y algunas recomendaciones básicas para ir para los papitos? Sí. Bueno, como decía anteriormente, la influenza es el virus que más se está dando en este momento y la influenza es un virus que está en la saliva, ¿ya? Entonces se contagia por la tos, por los estornudos y al uno, por ejemplo, toser o estornudar en algunos elementos, también los objetos están contaminados. Entonces, los mecanismos de prevención son, uno, el lavado de manos, tanto de las personas que están enfermas como de las personas que no se quieren contagiar, de los adultos, de los niños, de todo el mundo. La limpieza de los lugares contaminados, esto también en los colegios, por ejemplo, en las salas de clases, en la casa también, limpiar las mesas, todo. Y ventilar también, es muy importante la ventilación en este caso. El uso de mascarilla en lugares concurridos,
como por ejemplo el hospital. Eso es algo que en verdad se ve harto en natales. La mayoría de las personas cuando van al hospital, o por lo menos yo que he visto, están siempre con mascarilla, así que muy mateos en ese sentido. La lactancia materna también en niños menores de 1 año disminuye tanto la infección como la gravedad de la influenza en esta población. Y lo otro importante es cumplir el reposo, porque en el fondo los pacientes infectados con influenza pueden durar hasta 5 días contagiando desde el primer síntoma. Entonces es importante que estén 5 días en reposo en su casa, tranquilos, porque si no va a seguir contagiando en el colegio, donde quiera que vayan, y eso en el fondo como que hace que la influenza sea mucho más larga y nos cueste más en el fondo controlarla. De todas maneras, estamos conversando con la pediatra del Hospital Augusto Esmamburgo, Paz Quiñones, ¿cierto? Y con respecto a esta enfermedad respiratoria y todo lo demás. Bueno, y otra recomendación a usted que le diría a los papás, ¿cuándo llevar a su pequeño a urgencia o cuándo consultar a un pediatra? Sí, bueno, la influenza es un virus que da hartos síntomas. Así que igual es preocupante en general a muchos papás. Da harta fiebre alta sobre 39, puede dar 2 a 4 días de fiebre, da harta tos, dolor de cabeza en niños más grandes, dolor muscular en niños más grandes también, y en niños más chicos puede dar síntomas gastrointestinales, dolor de guata, diarrea, vómitos, o sea, da de todo. Pero las cosas que uno tiene que tener en cuenta es que no haya dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria nosotros la vemos como hundimiento de costillas, coloración azul de labios, un paciente que le cueste como hablar, como que habla entrecortado porque se cansa en el fondo al hablar, o aumento de la frecuencia respiratoria. En esos casos hay que ir a consultar al servicio de urgencias, y en los casos en el fondo de que uno piense que haya otra cosa más aparte del virus. Es decir, si la fiebre dura más de 72 horas, uno puede pensar que hay una sobreinfección, por ejemplo, por una otitis, una sinusitis, etc. Si es que la fiebre es de muy difícil manejo, es decir, uno parte con paracetamol, ibuprofeno, medidas físicas y no baja, o si la fiebre va en aumento. O sea, antes era 1 vez al día y ahora son 5 veces al día y en realidad parece que no está bajando con nada. Y lo otro, obviamente, niños más chicos, niños que, por ejemplo, están con vómitos, si no pueden tolerar nada vía oral, ahí también hay que consultar en el servicio de urgencias porque es importante que no se deshidraten. Correcto. Oiga, doctora, ¿usted qué recomienda, por ejemplo, si de los signos que usted acaba de mencionar, hundimiento de costillas, labios morados, ir al sapo o ir a urgencia o consultar a un pediatra inmediatamente? En el caso de los síntomas de urgencia que acabo de mencionar, la dificultad respiratoria, la fiebre alta, más de 3 días, etcétera, en ese caso ir a urgencia. Ajá. Pero en el caso de que tenemos a un paciente resfriado en el fondo, con Claro. fiebre normal, que muchos igual requieren de certificado y ese tipo de cosas, ir al SAPU en el fondo es algo que cualquier médico puede controlar y tratar. Así Claro. que sí. Muy bien. Bueno, sabemos que la vacunación, nos menciona acá, contra la influenza es una de las herramientas más efectivas, ¿cierto?, para prevenir estos cuadros graves. Bueno, ¿y qué grupos de población infantil están priorizados para la campaña actual de vacunación y cuál es su importancia? Sí, la vacuna, incluso más que las medidas preventivas, es lo que más nos ayuda a controlar la influenza. Disminuye tanto la enfermedad, o sea, el contagio por influenza, disminuye las hospitalizaciones por influenza y la mortalidad por influenza. Hay normalmente grupos poblacionales en donde uno dice, ya, en estos pacientes hay que dar la vacuna, que son los niños de los 6 meses hasta quinto básico, que uno los da obligatoriamente, trabajadores y trabajadoras de educación preescolar y escolar hasta octavo básico, personal de salud, embarazadas, etcétera. Pero ahora, como tenemos tanta influenza, tenemos esta campaña en donde todo el mundo se puede vacunar con influenza de forma gratuita. Obviamente personas que no se hayan vacunado anteriormente este año, todo el mundo se puede acercar para vacunarse de la influenza en el hospital o en el CEFAM. De todas maneras. Bueno, ¿y hay algunas dudas? Dudas o mitos puede ser, ¿o no, doctora? ¿Cierto? Que menciona que porque a uno le tienen temor a las vacunas, ¿cierto? Y bueno, ¿y cuáles son el consejo que usted puede dar ahí a los papás? Sí, dudas y mitos siempre van a haber, en realidad, de los dos. Voy a nombrar algunos que yo he escuchado harto. Uno de los mitos más importantes son el tema de que las vacunas tienen elementos tóxicos. Claro. Y eso es completamente falso. Las vacunas tienen lo que son antígenos, que en el fondo son el componente del virus o de la bacteria del que uno quiere generar inmunidad. Y tienen algunas otras cosas que nos ayudan a preservar la vacuna en el fondo. Pero agentes tóxicos no hay. No hay nada que provoque algo en el fondo negativo en la persona.
no se absorben tampoco, porque no es como que uno lo coma, sino que en el fondo se inyectan. Y son cosas que las hemos estudiado desde 1930 y en el fondo están full estudiadas y en ese sentido no hay riesgo de, no sé, generar metales pesados en el cuerpo, que se acumulen, nada de eso es real. Ni de chip, Total. ni nada de esas cosas, ¿cierto? No. Otra cosa que se ha mencionado harto es el tema del autismo, que en el fondo han dicho que las vacunas se relacionan al autismo y eso también es totalmente falso. O sea, hay estudios de muy buena calidad que han demostrado una y otra vez que el autismo no tiene nada que ver con las vacunas, que no se relaciona, que el autismo es algo totalmente, en el fondo, multifactorial y que las vacunas ahí ya nada que ver. Así que importante decir esto, Sí. autismo y vacunas no se relacionan. De todas maneras. Oiga, y doctora, y las familias que nos están escuchando ahora, los papás, las mamitas que nos están escuchando y viendo, ¿dónde pueden acudir? ¿Cómo y dónde y cómo pueden acudir la familia para esta campaña de vacuna? Sí, pueden ir al hospital. En el hospital tenemos el vacunatorio que está cerca del servicio de urgencia, que está desde martes a jueves de las 8:30 a las 2:30 y también de las 14:30 hasta las 16:30 y el viernes que está abierto, o sea, en los mismos horarios hasta las 15:30 y también pueden acudir en el CEFAM. Y mencionar igual que es muy importante igual para los familiares, no solamente a los niños y todo, sino que los familiares que también se vacunen porque eso también genera inmunidad para las personas que no se pueden vacunar. Por ejemplo, los niños menores de 6 meses, que todavía no está la vacuna para esta población. Entonces, todas las personas que tienen familiares con menos edad o que tienen familiares que tengan, por ejemplo, factores de riesgo, como enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, es muy importante que ellos también se vacunen, no solo por ellos, sino para el resto de la población también. De todas maneras. Yo se me olvidó ahí, si menos el papelito, La campaña. la campaña sí, para que para Sí. hacer una ayuda de memoria, gracias, ahí, muchas gracias. Claro, ahí lo que mencionaba la doctora, cierto, el horario de atención de esta campaña Influenza 2025, la vamos a mostrar la cámara ahí, cierto, esta campaña que se está realizando y que es en el vacunatorio del Hospital Augusto de Hamburgo, cierto, que está ubicado en la sala de espera del servicio de urgencia, el horario de martes a jueves de 8:30 a 12:30, ¿cierto? De 14:30 a 16:30 horas. Y los días viernes, desde las 8:30 de la mañana a 12:30 y de las 2:30 a 15:30 horas. Hay unos números de teléfono que vamos a estar ahí recordando y repasando para nuestra comunidad. Bueno, y el Hospital Augusto Esmamburgo, ¿están tomando algunas medidas especiales con respecto al aumento de esta enfermedad respiratoria? Sí, como equipo de pediatría estamos generando refuerzos del equipo, en especial porque hay un aumento importante de pacientes que están consultando en servicio de urgencia. También, bueno, esta campaña de vacunación que se amplió para todo el mundo, antes solamente era para poblaciones en especial, pero ahora es para todo el mundo. Harta educación a la comunidad en el fondo en distintos aspectos y también participando en las reuniones de campañas de invierno locales, regionales y nacionales. Uh-huh. Correcto. Oiga, bueno, estamos conversando con la pediatra y doctora del Hospital Augusto Esmamburgo, doña Paz Quiñones, con respecto a esta enfermedad respiratoria y también la campaña de vacunación. Oiga, ya en la parte final, doctora, algunas recomendaciones para la comunidad de Natales que usted nos pueda entregar. Bueno, recomendaciones, vacunarse. Sí. Los invito a todos a vacunarse, no solamente las personas que tienen enfermedades o cosas especiales, sino a todo el mundo, ojalá, para, como había dicho antes, evitar la propagación de infecciones en personas que lo necesitan, en realidad. Mencionar que en el fondo las vacunas desde siempre son una de las intervenciones más importantes para disminuir la mortalidad en la población en general y también los invito a preguntar todas las dudas y mitos que tienen de las vacunas, que en el fondo es entendible, si hay mucha información falsa, hay muchas cosas en las redes sociales, ahora es muy fácil encontrar cosas que en realidad uno no está muy seguro si son verdad o mentira, entonces preguntarle a las personas que saben, a los especialistas, todas las dudas, no tengan miedo. Y también muy importante la prevención de las enfermedades respiratorias, como dije, el lavado de manos, ventilar las casas y exigirle también a la gente de los colegios y a los jardines que ahí también se cumplan en el fondo las medidas de aislamiento y también las vacunas, porque en el fondo estos profesionales también se tienen que vacunar. Correcto. Así que eso. Muy bien. Oye, importantes recomendaciones que nos hace la doctora Paz Quiñones, ¿cierto? Para esta campaña de la influenza que es para todos, ¿ah? ¿Cierto? Antes era dirigido para ciertos sectores de la población, pero es abierto para todos.
De aquí en más vamos a estar reiterando los horarios, la atención de vacunación, ¿cierto? Ahí en el Hospital Augusto Esmamburgo. Así que para que ahí los que no se han vacunado, ¿cierto? Se vacuna, ¿cierto? El llamado, el llamado. Oiga, doctora, un gusto que haya estado aquí en los estudios de la Radio Viento Sur y conversar de este importante tema para la población, ¿cierto? Y derivar algunos mitos y hacer el llamado a ser responsable de una u otra forma, ¿cierto? Así es. ¿Cierto? Muchas gracias por la invitación. Me encanta este tema, así que feliz de hablar de las vacunas. Qué bueno. Bueno, un gusto, doctora. Que esté muy bien. Igualmente, vale. gracias. Chao, chao. Chao.